¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial, estudiantes del tercer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 1 de la segunda unidad del curso de geometría, el cual titula Congruencia de triángulos. Empecemos. Definición. Dos triángulos son congruentes si cada lado de uno de ellos es igual a cada lado del otro, respectivamente. Además, esto implica que cada ángulo de un triángulo será congruente con cada ángulo del otro. Para que dos triángulos sean congruentes deben tener tres pares de elementos iguales, por lo menos uno de ellos tiene que ser un lado. Existen cuatro casos. A. Caso 1. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos serán congruentes cuando dos de sus ángulos correspondientes tengan la misma medida y el lado entre dichos ángulos debe tener la misma longitud. B. Caso 2. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos serán congruentes cuando dos de sus lados correspondientes tengan la misma longitud y el ángulo entre dichos lados tenga la misma medida. C. Caso 3. Lado, lado, lado. Dos triángulos serán congruentes cuando tres de sus lados correspondientes tengan la misma longitud. D. Caso 4. Lado, lado, ángulo. Dos triángulos serán congruentes cuando tengan dos lados correspondientes de la misma longitud y tengan un ángulo correspondiente congruente. Además, se debe cumplir que el lado B tiene que ser mayor al lado A y al ángulo beta se le debe poner el lado B. A continuación mencionaremos tres propiedades donde se aplicó la congruencia de triángulos. A. Propiedad de la bisectriz. Todos los puntos que pertenecen a la bisectriz de un ángulo equidistan de los lados del mismo. Es decir, si OM es la bisectriz del ángulo AOB, se cumplen las siguientes igualdades. OR va a ser igual a OQ y RP va a ser igual a PQ. B. Propiedad de la mediatriz. Todos los puntos que pertenecen a la mediatriz de un segmento equidistan de los extremos del mismo. Es decir, si L viene a ser la mediatriz del segmento AB, se cumple la siguiente igualdad. AP va a ser igual a PB y además el triángulo APB es isósceles. C. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, la mediana relativa a su hipotenusa mide la mitad de esta. Es decir, si BM viene a ser la mediana relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC, se cumplen las siguientes igualdades. BM va a ser igual a AM y va a ser igual a CM y además BM va a ser igual a AC sobre 2. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Calcula X si AD es igual a DE y AB es igual a EC. Resolvamos. En la figura observamos que el triángulo BDC es isósceles, entonces el lado BD va a ser igual al lado DC. Además tenemos como dato que el lado AB va a ser igual al lado EC y el lado AD va a ser igual al lado DE. Luego observamos que el ángulo ADB es igual a la suma de estos dos ángulos internos por la propiedad del ángulo externo. Por lo tanto, la medida del ángulo ADB es igual a 70 grados. Además, se observa que el triángulo ABD es congruente al triángulo SD por el caso lado, lado, lado. Entonces debe cumplir también que sus ángulos internos correspondientes deben tener la misma medida. Por ejemplo, el ángulo C tiene que ser igual al ángulo ABD. Por lo tanto, la medida del ángulo ABD es 35 grados. Luego, en el triángulo ABD, sabemos que la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180 grados. Si el ángulo ABD mide 35 grados y el ángulo ADB mide 70 grados, entonces el ángulo A debe medir 75 grados. Luego, por la congruencia de triángulos, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo DEC. Por lo tanto, el ángulo DEC mide 75 grados. Finalmente, en el triángulo BED, sabemos que el ángulo de 75 grados es igual a la suma de estos dos ángulos internos. Por lo tanto, X es igual a 75 grados menos 35 grados. Es decir, X es igual a 40 grados. Ejemplo de aplicación 2. Del gráfico calcula AB. Resolvamos. A mí me piden hallar AB, al cual representamos con la letra X. Luego, en el triángulo rectángulo DBC, vamos a trazar su mediana relativa a la hipotenusa BM. Por la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa sabemos que estos tres segmentos que se determinan tienen que tener la misma longitud y además BM tiene que ser igual a la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 12, entonces BM mide 6. Por ende, estos otros dos segmentos también miden 6. Luego observamos que el triángulo BMC es isósceles porque tiene dos lados de la misma longitud. Entonces los ángulos que se ponen a dichos lados también tienen que tener la misma medida. Por ende, el ángulo BMC tiene que medir 17 grados.
Luego observamos que el ángulo DMB va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos por la propiedad del ángulo externo. Entonces el ángulo DMB mide 34 grados. Finalmente observamos que el triángulo ABM es isósceles porque tiene dos ángulos de la misma medida. Entonces sabemos que los lados que se oponen a dichos ángulos iguales tienen que tener la misma longitud. Si BM mide 6, entonces X mide 6. Por lo tanto, AB es igual a 6. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 1, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 46 y 51. Muchas gracias.